Nosotros como naturópatas tenemos el enfoque de tratar enfermos, no enfermedades. Pero dígame por favor qué tengo, ¿no? ¿Cómo voy a solucionar esto? Y dice, es que no te tengo una respuesta. Y dice, sin embargo, le vamos a dar una ayudadita a tu cuerpo, te vas a tomar este medicamento. Y ese medicamento, pues eran 4, ¿no? Okay. Entonces yo decía, o sea, ¿cómo? ¿Me tengo que tomar un cóctel todos los días, 3 veces al día? ¿O cómo, no? Paremos esto. Esto a la larga me va a provocar daño, ¿no? Que yo ya iba así como que derrotado, ¿no? Hasta cierto punto yo decía, ya fue, ¿no? El médico voltea y me dice, no te preocupes, vas a estar bien. Y entonces yo le dije, pues ya sabes, ¿no? Todo mundo atrincherado contra la pared dice, pues lo que sea necesario. Y yo dije lo mismo, ¿no? Lo que sea necesario, y seguro, ¿no? Que sí, ok, perfecto. El ion calcio con el carbohidrato lo modifica y eso hace que su digestión dentro del cuerpo humano sea muy distinto a un carbohidrato convencional. Okay. Entonces, fíjate, el grado de sabiduría de nuestros pueblos originarios de aquí, de México. Y entonces fue una revolución, ¿no? Entonces ya me ves en la primera semana así luchando, segunda semana, primer mes, es cuando tienes que trabajar con esa fortaleza mental. Ahora mencionas algo bien importante, mezcla correcta de los alimentos. Exactamente. ¿Qué significa eso? Esto viene de la trofología y dije, ya estás aquí, pues dijiste que ibas por todo, ¿no? Dije, ok, adelante. No, o sea... Empezó lo bueno. Empezaba lo bueno. ¿Por qué crees que hay esta tendencia a negar las bondades, las virtudes y las ventajas de la naturopatía? Ay, Rob, tocas una llaga. Hola, mi nombre es Roberto Paredes y soy el anfitrión del podcast Vivir en Propósito. El objetivo de este podcast es descubrir qué hay detrás de las personas que se atreven a definir y alcanzar su propia visión de éxito. ¿Cómo llegaron hasta donde están? ¿Cuáles fueron sus retos, sus victorias y las historias más enriquecedoras? Cada invitado es seleccionado cuidadosamente para compartir contigo una aventura que te apoye a darte cuenta que todo lo que quieres de la vida está ahí, esperando que decidas tomarlo. Mi queridísimo Rick, muy buenos días. Bienvenido, días, Rick Guzmán. Qué placer tenerte por acá, amigo, de verdad. Muchas gracias por la invitación, Rob. Un placer volverte a ver después de tanto tiempo. Sí, después de 2 años casi, ¿no? Sí, casi. Pues bien, vamos a darle con todo. Mi estimado Rick, ¿qué haces y por qué lo haces? ¿Qué hago? Mi actividad principal actualmente, soy estudiante de la licenciatura en naturopatía. Estoy dedicándome la mayoría de mi tiempo a este estudio porque a pesar de que el nombre simplemente dice naturopatía, en sí es medicina naturopática. Es una carrera enfocada a la medicina y como tal pues es una alta demanda en cuestión de preparación porque al igual que la carrera normal de medicina, por decirlo de alguna manera, pues tenemos todas las materias de anatomía, fisiología, farmacología, patología, análisis clínicos, etcétera, y todo lo que se requiere para comprender, entender y poder analizar el cuerpo humano. Ahora sí que cuando tienes a una persona que busca un acompañamiento. Ok, para todos los que no lo tienen tan claro o no lo tenemos tan claro, ¿qué es la naturopatía o qué es la medicina naturopática? La medicina naturopática es un conjunto de técnicas y conocimientos que están enfocados a tratar a la persona como un todo. La naturopatía está basada en 2 principios filosóficos, el primero es el vitalismo y el segundo es el holismo. El vitalismo habla de que todo organismo vivo tiene la facultad de autorregularse y como tiene la facultad de autorregularse, eso le permite o lo capacita para estar en un estado de equilibrio y eso le permite llevar a cabo sus actividades de forma normal. Y el holismo nos habla de un todo.
Nosotros como naturópatas tenemos el enfoque de tratar enfermos, no enfermedades. Si bien ponemos atención en todas estas cuestiones de síntomas y signos que presenta una persona, es importante para nosotros entender el todo de una persona, cómo piensa, cómo siente, cómo vive, cómo se alimenta, cómo se mueve, cómo interactúa en su entorno, cómo es su relación con su familia, cómo es su relación en el trabajo, en el estudio o cualquier actividad en la que esta persona se desenvuelva. E incluso también abarcamos toda esta cuestión energética porque nosotros somos un cuerpo que trabaja también con electricidad y como se nos enseña en la escuela, todo lo que tiene una energía eléctrica genera un campo eléctrico y todo campo eléctrico genera un campo magnético. Y entonces, al poder manipular o modificar cualquiera de esos dos, eso tiene una influencia dentro de todo lo que hay en el cuerpo y principalmente lo que se nos enseña que es la homeostasis, que es el estado óptimo en el cual nuestro cuerpo puede realizar todas sus actividades de forma eficiente. Suena mucho, muy diferente a la medicina que se practica con más frecuencia, Ujú, a la medicina de farmacia, de hospitales. ujú, Mi experiencia, por ejemplo, es que llego y les digo, siento esto. Y entonces se enfocan en el síntoma y me ayudan a eliminar el síntoma. Pero, ¿qué hay detrás? ¿Cómo es mi vida? ¿Qué onda con mis emociones? ¿Qué pasa con mi energía? Pues jamás me lo preguntan, ¿no? Entonces es como muy, muy enfocado hacia qué te está pasando y cómo resolvemos o quitamos eso que te está pasando. ¿Cuál crees tú que es la diferencia principal entre la medicina común, vamos a llamarla de una manera, y la medicina naturopática? Que no es común, es alopática, ¿cierto? alopática, la Alopática. medicina Entonces, alopática. diferencia entre la medicina alopática y la medicina naturopática. Pues mira, como todo, eh, pudiéramos decir que hay distintos enfoques, aunque yo diría que más bien son diferentes praxis, ¿no? Como tal, no estamos en competencia, justamente nosotros consideramos que somos una medicina complementaria a, porque tenemos límites y alcances, ¿no? O sea, yo no puedo competir contra un médico cirujano que en una circunstancia de un accidente trata a una persona y es la persona mejor capacitada para atender a una persona bajo esas circunstancias. Sin embargo, yo no tengo ni la preparación quirúrgica, ni tengo la preparación de anestesia y o sea, tengo preparación a nivel farmacológico, pero no es mi enfoque. Tengo preparación farmacológica para yo poder entender cómo interactúa ese medicamento dentro del cuerpo y poder saber si eso está influyendo dentro de los síntomas que está teniendo mi paciente, mi consultante, los síntomas y signos, ¿no? Entonces, nosotros estamos más enfocados a esta cuestión de las enfermedades crónicas degenerativas no transmisibles, Ok. ¿no? Porque por lo mismo, la medicina, todo lo que es transmisible, se trata a través de antibióticos, se trata de todas estas cuestiones farmacológicas. Entonces, nosotros sí utilizamos, pero no estamos totalmente enfocados a ese tipo. Entonces, la gran diferencia que yo considero que existe entre la medicina alopática y la medicina naturopática es la praxis. Porque si bien los dos estamos enfocados en poder ayudar y tratar a una persona y que esta persona recobre su estado de salud, solamente que tenemos límites alcances. Ellos pueden estar enfocados a una cuestión, nosotros podemos estar enfocados a otra, pero si lo vemos de una manera global, podemos complementarnos para que el estado de bienestar y de salud de una persona pues se logre obtener de una manera mucho más óptima. Genial. Me gusta tu visión, porque normalmente es unos contra otros Claro, y tu visión es más de, no, 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 vamos a apoyarnos, vamos a complementarnos y es unos más otros, vamos a sumarnos en esta exacto, misión. sumar para que la suma de las partes sea más grande, ¿no? De esa manera complementar.
Y bueno, por ejemplo, yo desarrollé esa visión porque dentro de mi familia, pues yo tengo profesionales de la salud, ¿no? Tengo personas que son cirujanos y entonces digo, tu labor es súper importante porque eso yo no lo puedo desarrollar, ¿no? Sin embargo, si hubiera o existiera un punto donde podemos converger, sería genial. Mi mejor amiga es médico, ¿no? Entonces no tengo esa visión de confrontar, sino más bien de complementar. Genial, me encanta, me encanta. Necesitamos más de eso. ¿Cómo es que llegas a tomar la decisión de voy a estudiar medicina naturopática? Pues todo parte de mi experiencia personal, ¿no? Ahora sí que tras de mí hay una historia y es una historia familiar, ¿no? En la cual mi madre tuvo insuficiencia renal. Entonces era una enfermedad crónica degenerativa muy fea porque pues prácticamente yo veo el cómo mi madre va pues cambiando y degenerando, ¿no? Pero haz de cuenta que también es reconocer todas esas experiencias de ir a un hospital de atención pública y ver el tipo de trato, ver la manera como el personal concibe a una persona enferma bajo esas características. Y era siempre esa cuestión de buscar una opción que me permitiera o nos permitiera darle una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, como preámbulo de eso, o sea, siempre se quedó dentro de mí buscar alternativas, ¿no? O sea, no quedarme solamente con una opinión, con una opción, con un diagnóstico. Y entonces, pues me tuvo que ocurrir a mí, ¿no? Yo empecé a desarrollar, resistencia a la insulina que pudiera haber degenerado en una diabetes. Y entonces, pues fue una situación en la que yo voy con un médico internista. Bueno, primero me auxilia, ¿no? Mi mejor amiga, te comento que es médico. Y entonces ella me dice, bueno, vamos a hacer ciertos cambios, vamos a empezar a explorar qué es lo que posiblemente esté provocando dentro de ti. Los cambios en la alimentación, pues al parecer no surtían efecto, entonces ella responsablemente dice, ¿sabes qué? Yo como médico llego hasta acá, es importante que tú vayas con un especialista. Busco a una médico internista, llego con ella y haz de cuenta que revivo esta situación, ¿no? Que yo recuerdo que vivíamos con mi mamá de sí, pero no. Mm, Este, vamos a ver. Y yo así como que no es que necesito una respuesta certera, porque es muy distinto tú ver o conocer el caso de una persona a que tú seas esa persona, a que tú lo estés totalmente, viviendo, ¿no? totalmente. Entonces, haz de cuenta que yo llegaba con análisis, de sangre, ¿no? O sea, toda esta cuestión de la química sanguínea y decía, es que algunos me marcan que sí, algunos me marcan que no. Y yo decía, doctora, pero dígame por favor qué tengo, ¿no? ¿Cómo voy a solucionar esto? Y decía, es que no te Claro. tengo una respuesta. Y dice, sin embargo, le vamos a dar una ayudadita a tu cuerpo, te vas a tomar este medicamento. Y ese medicamento, pues eran 4, ¿no? Ok. Entonces yo decía, o sea, ¿cómo? ¿Me tengo que tomar un cóctel todos los días, 3 veces al día o cómo, no? Ujú. No recuerdo exactamente las veces que las tomaba al día, pero sí eran 4, medicamentos, ¿no? Entonces yo dije, paremos esto, o sea, esto a la larga me va a provocar daño, ¿no? Porque al final mi cuerpo tiene que tratarse a sí mismo y tiene que lidiar con sustancias que están viniendo del exterior y ese exceso de estrés metabólico dentro de mi cuerpo, dije, no. Entonces es allí donde yo me doy a la tarea de buscar opciones y es cuando doy con médicos naturópatas, ¿no? Y
Y yo dije, ¿y qué es eso, no? O sea, es que realmente escuchas la palabra naturopatía, naturópata, y todo el mundo lo confunde con neurólogo o Ok. naturólogo. Ajá. Entonces, O te va a dar hierbas y te vas a curar. exacto, ¿no? Entonces, encuentro el número, llamo por teléfono, casi casi ahí confesándome, ¿no? Con la persona que me contesta el teléfono. Ajá. Y le digo, así que casi que ayúdenme. Dice, sí, o sea, podemos atenderlo, pero nuestros naturópatas necesitan verlo, entrevistarlo, hacer un historial clínico, ¿no? O sea, todo el protocolo que se requiere para conocer a la persona, entenderla. O sea, y eso lo hace tanto un naturópata como un médico, alópata, un psicólogo o cualquier persona que está dentro del campo de la salud, siempre tiene que tener toda esa información que te permite entender el todo en una persona. Entonces, para mí fue una experiencia única porque, o sea, como que yo ya iba así como que derrotado, ¿no? Hasta cierto punto yo decía, ya fue, ¿no? Voy a terminar diabético y ya Sí. sabes, ¿no? Muchas cosas que en una mente se generan y entonces al término de la entrevista o de cuando me están haciendo un historial clínico, el médico voltea y me dice, no te preocupes, vas a estar bien. Dice, lo tuyo es muy fácil. Ah, caray. Se me queda viendo fijamente y me dice, pero la pregunta de oro es, ¿qué estás dispuesto a hacer? Y dije, ¿paren todo? ¿Cómo O así? sea, ¿cómo? O sea, ¿tú no me vas a curar? O sea, tú no, o sea, ¿cómo, no? Pues Y dime qué entonces, me tomo y yo me lo tomo, ¿no? exacto, ¿no? O sea, dime, danzo y yo lo hago, ¿no? Y entonces, esa pregunta hizo una revolución en mi cabeza sumamente fuerte, ¿no? Porque ahí fue donde yo tuve que decir, sopas, me toca a mí. Y entonces yo le dije, pues ya sabes, ¿no? Todo mundo atrincherado contra la pared dice, pues lo que sea necesario, ¿no? Y yo dije Claro. lo mismo, ¿no? Lo que sea necesario, y seguro, ¿no? Que sí, ok, perfecto, ok. Entonces vamos a empezar con un proceso de desintoxicación en tu cuerpo. Pero doctor, o sea, voy con la nutrióloga, como pan integral, queso panela, mi ensalada, tomo mucha agua. Dice, sí, está bien. Sin embargo, tu cuerpo y tu metabolismo no está adaptado para eso. En agradecimiento por todo el amor que le estás dando a este podcast, con tu like, tus comentarios, tu suscripción y todas las veces que lo has compartido, he creado una comunidad gratuita donde voy a seguir aportándote contenido de alto valor. Cada mes voy a estar haciendo una masterclass completamente gratis para que te entrenes en la habilidad más importante de los seres humanos, la habilidad de crear todos los objetivos importantes de tu vida. Si esto es algo que a ti te interesa, dale clic al enlace que te dejo en los comentarios. ¿Cómo? Ajá. La misma pregunta yo hice en ¿What? ese momento, ¿no? Pero si viene en la pirámide del buen comer. Exacto, ¿no? Entonces, es allí donde él me explica, me dice, todos los cuerpos, como todas las personas, somos únicos. Todos tenemos necesidades particulares y todos necesitamos conocernos para que podamos llevar a cabo las cosas de una manera correcta. Dice, el principal cuestión física que tú estás manifestando en este momento es un nivel de intoxicación y ese nivel de intoxicación se debe a que tú no conoces cómo trabaja tu cuerpo, qué hace tu cuerpo y qué es lo que requiere tu cuerpo. Y dije, Wow. y así de, espérese tantito, ¿no? Es que a mí yo así casi que Ajá. con la receta, ¿no? Así Sí, sí, de sí. pan y mi tecito en la mañana. Dice, sí, está bien, pero tu cuerpo. ¿Te has detenido a observar, a preguntarte, a cuestionarte si eso realmente le funciona a tu cuerpo? Dije, no, pues sinceramente, no. Entonces, dice, aquí es donde viene tu chamba, ¿no? Dice, donde tú tienes que aprender a desaprender
para que realmente puedas hacer las cosas de una manera correcta. Entonces, bueno, ya resumiendo, para no hacerte la historia larga, el proceso de desintoxicación implicó un nuevo régimen alimenticio. Y él hizo mucho hincapié en ese punto. No es dieta, porque una dieta es cualquier cosa, es un régimen. O sea, tú estás consciente de qué y entonces es lo que tú vas a tomar. Y yo dije, sopa. Y entonces dije, Obviamente ese régimen incluía Coca-Cola, galletas, papitas. Pues mira, de vez en cuando, ¿no? O sea, no lo voy a negar, iba a una reunión familiar y sí me echaba un refresquito, ¿no? O sea, unas papitas. Sin embargo, o sea, ese es el punto al que yo voy. Yo me sentía una persona sana porque yo comía lo light, yo comía lo bajo en calorías, bajo en azúcar, bajo en grasa, ¿no? Y Ok. sin embargo, él me dijo, ahora sí vamos a nutrir tu cuerpo, ¿no? Y dije, ok, entonces, ¿qué voy a comer? Ah, y agrégale que era vegetariano. Ok. Entonces, me dicen esto que empiezas a comer carne. Y yo, ¿cómo? Y Eso me va en contra de dice, mis principios. o sea, era medio Ajá. vegetariano ya, ¿no? Porque por necesidades del trabajo, pues yo tenía que ir a una cocina y en la cocina de la señora de la esquina, pues no me hacía mi dieta especial, ¿no? Entonces me decía, no, joven, lo que tengo son pechugas, ¿quiere? Entonces tuve que ir aflojando, ¿no? Un poquito mi visión, y ya después dije, ay, ¿cómo no recordar este rico sabor de las pechugas, ¿no? Y entonces me dice, lo primero que necesito que empieces a comer es carne. Y dije, ok, pechuga de pollo está bien. Y dice, no, carne roja. Y yo, pero ¿por qué? Espérame, ¿has escuchado la historia de que no a las carnes rojas, no a la carne es demoníaca, la carne te hace Ujú. mal, la carne te lastima el cuerpo? ¿Qué pasó? Y yo hice esos cuestionamientos, ¿no? Ajá. Y me dice, mira, si tú comparas el hígado de un pollo, una gallina, contra el hígado de una res, obviamente va a ser proporcional al animal. Pero definitivamente el tamaño de uno contra otro es mucho más grande el de una res. Entonces, ok, sí les inyectan hormonas, sí les inyectan antibióticos, o sea, pero tiene un hígado de 7 8 kilos que le va a amortiguar todo eso. Algo que no hace un pollo o una gallina, porque tiene un hígado que te sobra espacio en la palma de tu mano. Dije, ok, le voy a hacer caso, ¿no? Entonces empecé a comer carne, me quitaron todo tipo de carbohidrato, a excepción de tres. Había tres que estaban permitidos dentro de mi nuevo régimen alimentario. Uno era las tortillas que tenían que ser realmente nixtamalizadas. Ujú, no pueden ser tortilla de harina. No, no podría ser de harina ni tampoco, o preferible, obviamente no esta cuestión de las marcas comerciales, ¿no? De harina de maíz. ¿Por qué? Porque él explicaba que cuando se lleva a cabo el proceso de la nixtamalización, el ion calcio con el carbohidrato lo modifica y eso hace que su digestión dentro del cuerpo humano sea muy distinto a un carbohidrato convencional. Ok. Entonces, fíjate el grado de sabiduría de nuestros pueblos originarios de aquí, de México, ¿no? El nixtamal. Segundo, eran bebidas fermentadas. Y entonces, pues es cuando conocí el elixir de los dioses, llamado pulque. Y entonces fue cuando conocí, bueno, empecé a permitirme el saborear una cerveza, ¿no? ¿Por qué? Porque a la vez tenían probióticos que eran beneficiosos para mi digestión. Se me restringió todo tipo de lácteos. Y yo decía, pero es que yo soy fan del queso, ¿no? Es mi fuente de proteína. Oh, por Dios. Y eso sí me hizo sufrir, sinceramente, ¿no? O sea, no poder comer quesito. Entonces, era consumir carne, restringir carbohidratos y no lácteos. Y ahí viene la de oro, ¿no? O sea, Espera, mencionaste tres carbohidratos. Maíz nixtamalizado, bebidas fermentadas perdón, y miel. y miel. Y Ok, miel. miel es el tercero. Miel era el tercero. Entonces yo decía, pero ¿cómo no? Supone que la miel es pura azúcar. Y dice, sí, sin embargo, es un azúcar que proviene de un animal. Y ese carbohidrato fue modificado por un animal.
Entonces tiene muchas... O sea, obviamente la miel, ya cuando tú te metes a toda esta cuestión de análisis sobre la miel, encuentras que es un superalimento porque tiene oligoelementos, aparte de toda la cuestión del azúcar, tiene enzimas, tiene probióticos, tiene oligoelementos y eso a nivel nutricional pues se agradece porque nutre, aparte de tener un gran aporte energético. Y eso me explicaba que era más por la cuestión mental. O sea, porque obviamente ellos determinaron qué tipo de constitución yo tenía y ellos se dieron cuenta y yo dije, estos son brujos. ¿Cómo se dan cuenta que era una persona yo sumamente mental? Ok. ¿No? Entonces ellos decían, tengo que cuidar el proveerle a tu cerebro de la cantidad necesaria de azúcar, de glucosa, para que él funcione de manera correcta. Sin embargo, no te puedo dar en exceso porque tu metabolismo no está adaptado para suplir tanto, ¿no? Qué interesante. Y es cuando ahí viene la restricción a la fruta. Y dije, pero la fruta es buena. Ujú. Y entonces fue una revolución, ¿no? Entonces ya me ves en la primera semana así luchando, Ujú. segunda semana, primer mes, y fueron cuestiones que, ¿cómo decir? Es cuando tienes que trabajar con esa fortaleza mental, ¿no? Y paulatinamente me fui acomodando a ese ritmo, paulatinamente fui adquiriendo ese hábito, desarrollar esa disciplina de comer conscientemente lo que a mi cuerpo. A los 3 meses, me volví a hacer análisis clínicos, yo volví a la normalidad y entonces él me decía, ok, a pesar de que las analíticas dicen esto, vamos a darnos un periodo más para poder verificar que realmente se haya cumplido con el objetivo. Le dimos un mes más, entonces volví a hacer analíticas, funcionó, o sea, yo ya no tenía los síntomas de mareos, ya no tenía los dolores de cabeza, perdí peso, ¿no? Pero a pesar de que yo estaba perdiendo peso, yo me sentía cada vez con mayor energía. Y yo dije, o sea, ¿qué está pasando? ¿Qué ¿No? onda? O Sí, sea, claro. ¿qué está pasando? Y entonces es ahí donde yo me di cuenta. Simplemente lo que estoy haciendo es que mi cuerpo sea más eficiente en trabajar como tiene que hacerlo, ¿no? Y entonces es cuando investigando me entero de que dentro del gasto energético que lleva a cabo el cuerpo, la digestión es uno de los procesos que más energía consumen tu cuerpo. Podemos decir es uno de los más caros energéticamente. Exactamente, el costo es elevadísimo, ¿no? Entonces, si a eso le agregas que existe una combinación no correcta de alimentos, eso le agrega más chamba al trabajo, ¿no? Y es cuando viene toda esta cuestión donde una persona puede empezar a ganar cuerpo, donde una persona no puede metabolizar toda esa glucosa que tiene dentro de sí y entonces eso a niveles, digo, a términos médicos es una intoxicación. Entonces ahí fue cuando yo comprendí por qué yo estaba intoxicado, a pesar de que mi dieta fitness light, era la que la televisión me decía. Exacto, la de los comerciales. Exactamente, Wow. Ahora mencionas algo bien importante. Mezcla correcta de los alimentos. ¿Qué exactamente. significa eso? Esto viene de la trofología. La trofología justamente fue desarrollada y tiene estos, preceptos de que hay mezclas que no se deben de llevar a cabo. Algo simple que todo el mundo debemos de saber. O sea, no, nuestra digestión se lleva a cabo en, ¿cómo decirlo? De 3 maneras distintas. La parte mecánica, la parte química y la parte fermentativa, ¿no? La física es cuando tú muerdes y con los dientes destruyes para tragarlo y llega al estómago. El estómago es un músculo y entonces es un músculo que se va moviendo para que vaya fluyendo lo que tú has consumido. Entonces, él como tal no lo va a masticar ni lo va a seguir ahí machacando. Lo que hace, él segrega ácido. Ok. Después cuando... Esa es la parte química. exactamente, ese ácido va rompiendo estructuras moleculares de los alimentos y entonces pasa a la primer parte del intestino, que es el duodeno, donde son segregados todos estos jugos biliares,
hepáticos que son alcalinos. O sea, pasas de un estado totalmente ácido a uno totalmente alcalino, es un choque químico de pH sumamente extremo, donde se rompen más, entonces pasa todo el tracto del intestino delgado y después pasa al intestino grueso donde existe la mayor colonia de bacterias. Entonces estas bacterias viven en simbiosis con nosotros porque ellas se van a encargar de degradar para que lo que se produzca a partir de esa degradación sea asimilable para nosotros y sea beneficioso. Sin Ok. embargo, cuando llega un punto donde hay mayor cantidad de cierto tipo de bacterias dentro de tu cuerpo, entonces eso te puede llevar a una cuestión donde tú estés en un estado acidificado. Y la mayoría de las bacterias que causan una mayor acidificación se ha detectado que son todas estas bacterias que provienen de los lácteos o que su principal alimento Son los son los lácteos. O lácteos. sea, esas bacterias se multiplican y las colonias aumentan cuando nos alimentamos de... Exacto. Entonces, al entender cómo funciona esta cuestión, entonces es por eso que cuando se desarrolla la trofología dice, ok, si tú te vas a alimentar, entonces primero dale un tipo de alimento a tu cuerpo que se va a trabajar ya sea ácido o alcalino para que el cuerpo sea eficiente en su proceso de digestión y sea correcto. Pero si tú mezclas una cosa con otra, o sea, hay alimentos, por ejemplo, las proteínas se digieren en un medio alcalino, ¿no? Porque es cuando se liberan todos estos jugos biliares, en donde esos jugos tienen las propiedades de degradar proteínas. Tú consumes carbohidratos, tiene que ser un medio ácido. Entonces cambia. Entonces cuando tú juntas dos tipos de alimentos distintos, imagínate qué guerra le estás metiendo a tu cuerpo. Dice, oye, Ajá. te trabajo esto o te trabajo esto, patrón. O sea, Ajá, no puedo. ¿qué le atiendo? Y entonces, o sea, el cuerpo a lo que puede, ahí hace su chamba y llega al intestino, entonces unas contra otras, y entonces es cuando una persona tiene distensión abdominal, tiene generación de gases, se pueden generar estas cuestiones de la gastritis, de la colitis, que yo tenía todos esos síntomas, ¿no? O sea, Y tú le entonces, ponías palomita a todos sí, esos o sea, yo síntomas. cuando llego, sí, 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 oiga, es más fácil que le diga cuál no, ¿no? Y Oye, pero entonces, espera, me haces preguntarme qué onda con los taquitos de arrachera, o los taquitos de bistec, o los pues taquitos de mira, pastor. es que allí es donde la sabiduría de nuestros antepasados viene a colación, porque ellos, a través de su observación, no sé definir, o sea, cómo es que desarrollan la nixtamalización, pero el gran regalo que nos dieron ellos de la nixtamalización, al final el maíz es la base alimentaria de México, ¿no? Entonces nosotros creamos los taquitos. Mi dieta, yo la creé a base de tacos. Tu dieta actual, La tu, de la desintoxicación. tu nuevo, Actualmente yo ok, la he modificado un poco. ok, pero la de tu nuevo régimen alimenticio Ujú, para sanar. exactamente. La que en esos entonces yo la acomodé de forma tal que mi dieta eran tacos con cerveza. Ah, Cuando a mí mis amigos y mis familiares me veían wow. comiendo, dicen, Ajá. güey, ¿cómo? ¿Qué Le onda? dije, es una chulada. Pero eran ahora sí que unas por otras, ¿no? O sea, el saborear estas delicias, yo no podía consumir un pastel, no podía saborear o deleitarme con una pasta. O sea, Un todas esas helado, cosas, no, papitas con salsa. no, porque era una mezcla de alimentos no correcta para mi cuerpo. Entonces, ese proceso de 4 meses de desintoxicación, al doctor le sorprende porque al final dice, normalmente esto a una persona le lleva un año. Y dice, tú fuiste como hasta cierto punto muy Súper disciplinado. disciplinado, ¿no? Dije, no, es que yo no me quiero ver en un hospital, es que yo no quiero degenerar de tal forma que no me pueda valer por mí mismo, ¿no? Entonces, esa es la historia que a mí me lleva a tener contacto con osteopatía. Es tal mi emoción, mi sorpresa, que es cuando yo recuerdo que yo de pequeño a mí siempre me gustó la medicina, sin embargo yo tengo hemofobia, o sea, no soporto, no tolero la sangre, ¿no? Entonces dije, no,
pues yo no puedo, ¿no? Porque pues ahí hay sangre. Ajá. No, no me voy a desmayar, ¿no? No, muchas Atendiendo, gracias. operando, no, Ajá. gracias. Y entonces, haz de cuenta que llega esta cuestión donde dije, oye, esto yo lo quería, esto me funcionó, por qué no lo hago para mí? Y entonces es cuando me doy a la tarea de buscar dónde aprender y hacer esto. Te estoy hablando de hace 3 años. Hace 3 años, ok. Y Tú ya entonces, tenías una carrera antes, ¿cierto? sí, sí. Y sin embargo, o sea, esta vivencia Ujú. despertó en mí nuevamente esas pasiones que cuando tú tienes de niño, ¿no? Es que Ajá. cuando yo sea grande quiero hacer esto, Sí. que voy a hacer esto, ¿no? Que muchas veces las circunstancias de la vida te llevan a hacer otras, ¿no? Tal vez sirven en ese momento, pero muchas veces tal vez no es lo que realmente tú querías hacer. Wow. Entonces se revive esto y es cuando busco, encuentro y es lo que actualmente me dedico a hacer, a prepararme a estudiar para la medicina Déjame ver naturopática. si entendí. Tú tuviste un evento de salud. Ujú. En tu proceso para sanar de ese evento, encuentras la naturopatía. Sí, Es tan efectiva y tan fuerte su influencia en ti, en tu vida, y te cambia tantas estructuras de pensamiento que tú dices, yo me quiero dedicar a esto. sí. Y entonces, ¿qué pasa con todo lo que ya habías construido? Con tu carrera, con tu experiencia laboral, con todo lo que había quedado atrás. O sea, ¿empiezas desde cero una nueva carrera? Ah, es que fíjate, esto que tú estás preguntando viene a complementar parte de mi proceso, porque no terminó solamente en lo físico de la desintoxicación. O A ver, sea, cuenta. ya cuando me dijeron, ¿sabes qué? Ya estás bien. Dije, ok, pues ya, de alta y de aquí para el Real, ¿no? Ajá. Y me dijeron, pero deseas continuar con tu proceso. Y yo, ¿cómo? O sea, no, No era. ya estoy sano, los análisis, Ajá. perfecto, me porté bien, Sí, sí, estrellita. sí. Porque ¿era que principio de diabetes o era diabetes tipo uno? ¿Qué No, era? ¿Cuál era el resistencia. diagnóstico? Ah, la resistencia a O la sea, insulina. en el que tres médicos coincidieron Ajá. era mejor clasificarlo como resistencia a la insulina, Que como diabetes. que como algunos le llaman la que Prediabetes. Ok. a esa condición de resistencia a la insulina, muchos le llaman la prediabetes. O sea, es el aviso del cuerpo de, hey, papacito, si sigues por esta vía, vamos a Vas llegar para a la allá. diabetes. Exacto. Ok. Te invito a que todas las ideas de valor que encuentres en cada episodio las escribas en los comentarios, para que así más personas las puedan leer, las puedan aprovechar y usarlas en sus vidas. Entonces, cuando me dicen esto, dije, pues, ¿qué falta? ¿Qué sigue? ¿No? Ok, Pero si ya me curé, claro. exacto, Qué ¿no? buena Ya me pregunta, sí. curé, ¿no? Entonces, ok, pero te comentamos que nosotros trabajamos con el toda la persona, o sea, ahora, pues, es importante trabajar tus emociones, tus pensamientos. Y así, ¿cómo? ¿Estoy loco? O sea, otra vez vino esa parte de mí como que tipo defensiva. No, no, tranquilo. O sea, simplemente es importante nosotros hacerte saber que es importante también abordar esa parte en ti, ¿no? Pero decía, pero si yo ya fui al psicólogo, ¿no? O sea, yo ya estoy bien. Ya me dieron de alta, también allá. Ya me dieron palomita en esa parte del psicólogo y dije, ya estás aquí, pues dijiste que ibas por todo, ¿no? Dije, ok, adelante. No, hombre. O Empezó lo sea, bueno. empezaba lo bueno, ¿no? Porque ahí es donde me hice consciente de otras cosas que involucraban mis pensamientos y mis emociones. Y, y el darme cuenta de que en mí todavía había una gran tristeza por un duelo mal llevado de la pérdida de mi madre, dije, sopas, ¿no? Y entonces, igual, ¿no? Terminamos este proceso de esta parte en mí y así, ok, ya me siento bien, ya me di cuenta, vamos por todo sigue igual, ¿no? Pero había algo que estaba sucediendo. Yo había llegado a un punto en mi vida en el que la vida Godín no me gustaba. O sea, no sé cuántos años
yo estuve en esa situación en la que yo decía, esto no me gusta, o sea, no me gusta estar en el edificio más lujoso, rodeado de cristales, con traje, no, o sea, nada más estar pensando en que fuera el fin de semana y el fin de semana no era suficiente para hacer todo lo que yo quería hacer y me frustraba que yo quería hacer otras cosas, pero no tenía el tiempo porque me tenía que esperar a que fueran las vacaciones y las vacaciones tal vez nunca llegaban porque siempre había más trabajo que hacer. Y entonces cuando yo trabajo esa parte emocional es cuando yo me doy cuenta donde dije, ok, no estuvo tan mal haberme dado un break, porque previo a yo enfermarme, por decirlo de alguna manera, fue cuando yo me separo de ese trabajo, que era hasta cierto punto tortuoso, ¿no? Y me fui a y entonces es cuando yo dije, ok, sí era importante también abordar esta parte, ¿no? Entonces te digo, ¿no? Viene esta cuestión de ese cambio, viene el darte cuenta de, y igual, ¿no? Termino ese proceso y digo, ok, otra vez mi estrellita, ya terminado, Sí, ¿no? ya está Pues, bien no, esto. espérate, y dije, ¿qué ¿Qué? falta, no? Ya, por favor. ¿Qué falta, no? Suéltame. Y y ahí es donde a mí me mencionan algo que dije, ¿cómo? ¿Eso cómo que se come, no? Cuando me dijeron, ¿te interesa trabajar lo sistémico familiar? ¿Qué es eso? Lo mismo pregunté yo. Y yo dije, ok, y dije, pero ¿cómo? ¿Eso cómo es? Y entonces aquí viene esta parte de decir, ok, eres tú como que pertenece a un grupo y ese grupo es tu familia, pero ese grupo tiene gran influencia dentro de ti por la educación, por las creencias, por las ideas. O sea, ahí retomo lo que te había dicho, ¿no? O sea, en la parte emocional, mental, yo decía, ok, yo estaba en un punto donde no me gustaba mi vida, no me gustaba lo que yo estaba haciendo, no me sentía pleno. Lo hacía porque lo tenía que hacer, pero así como que esa pasión de decir, no manches, hoy voy a hacer... Sí, No, me voy a entregar al 100, no. exacto, no era así de, "Ta madre". O sea, nada más estaba pensando si el pinche metro iba a ir lleno, iba a llegar temprano a la oficina y dentro de los 10 minutos de tolerancia, ¿no? Y y entonces, y esto fue justamente por estas cuestiones, donde al parecer había como que esa cuestión de sí, no, me aviento o no me aviento, lo hago, no lo hago, ¿no? Ok. Entonces, ¿En qué punto? ¿En qué punto estaba esa duda de lo hago o no lo hago? en esta cuestión de si yo estaba dispuesto a volver a lo mismo porque yo ya estaba en búsqueda Ah, de un ok. nuevo empleo, Ok, ok. Ok, ¿no? estabas ahí buscando un nuevo empleo y decías, ¿me regreso al corporativo con horario Ajá, o no? exacto. Sí, porque yo acababa de regresar de ese break que yo me di, de esa renuncia que yo hice a ese empleo. Y la persona que tuvo la confianza en mí me vuelve a buscar y me dice, oye, ¿no piensas volver? Te Y, estamos esperando. ajá, ¿no? Entonces ya sabes, entra la parte de tu ego que dice, me- Me quieren, ya, me desean. ahora sí, ¿no? Pero yo sí entré en esa parte donde dije, yo no quiero volver a lo mismo, no quiero volver al mismo lugar, no quiero volver con la misma gente, no quiero volver a hacer lo mismo. O sea, me habían ofrecido algo más grande, porque obviamente yo había contribuido a que ganáramos una licitación. Y entonces, me dijeron, no, pues gracias a ti, ¿no? Ya sabes, el coco wash, ¿no? Por ti, ¿no? O sea, ya sabes, siempre hay maneras de llegar a la persona. Y después dije, no, pero ese era mi sí, no, sí quiero, no quiero, sí, no. Entonces es cuando la persona que trabajó conmigo, lo mental emocional, me dice, considero que pudiera ser importante verificarlo desde lo sistémico familiar. Y dije, ¿qué chingados tiene que ser esto? ¿Qué Ujú, influencia tiene? ¿No? claro. ¿Qué tiene que ver mi mamá, mi papá, mis Exacto. abuelos? Y entonces, pues sopas, ¿no? En sistémico familiar abarcas todo esto, la educación. Algunos lo llaman el adoctrinamiento, ¿no? O Ujú, la sea, programación, ¿no? bajo qué esquema te proyectan, bajo qué esquema te dicen que tú tienes que actuar, qué está permitido, qué es bueno, qué es malo, qué sí debes de ser, qué no debes de ser,
qué el mundo sí tiene que ver, qué es lo que no tiene que ver de ti, ¿no? Y entonces en todo momento estás como que en ese de, es que si hago esto está mal y se van a enojar. Pero después dices, vuelvo al punto, ¿quiero o no lo quiero hacer? ¿Lo voy a hacer por mí o lo voy a hacer por los demás? No, hombre, fue una caja de Pandora donde dije, sopas, ¿no? Y ahí es cuando, bueno, tú sabes más de esos temas, te encuentras con las creencias e ideas limitantes. Ahí es cuando te topas con toda esta cuestión de tus miedos, cuando te topas con toda esta cuestión de, es que yo no puedo hacerlo porque ellos no pueden, entonces tengo que ser real a ello. Ahora que estamos aquí en esa parte y que lo mencionaste, ¿cuáles son las creencias limitantes que tú encontraste más grandes? Que tú dijiste, oh, esto y esto realmente me están impidiendo llegar a donde quiero. Yo las englobaría en tres aspectos: dinero, salud y amor, ¿no? Ok. En dinero, ¿qué te puedo decir? Es como esta parte de nosotros no somos ricos, esto es lo que nos tocó. En lugar de tener ese de ¿y por qué no? ¿Qué estoy haciendo para lograrlo? ¿No? Es así, no. Nos tocó esto y aquí nos Y tocó. ya, O sea, como quietecito. Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir, ¿no? En la cuestión de la salud fue esta cuestión, o sea, lo estaba viviendo en experiencia propia, ¿no? O sea, el pensar que una persona más tenía la responsabilidad y podía curarme, cuando no, la responsabilidad era mía. Y si yo quería responsabilizarme de mí, porque no le podía dar tanto poder a una persona. Y ni se lo puedes dar porque no funciona así, No, aunque se maneja de esa manera. aunque quiera esta persona no Ajá, puede. exactamente. Aunque la idea es esa, no se puede, pero bueno, así se maneja. Y el amor, ¿no? O sea, sí te quiero, pero sí mientras, o sea, todo condicionado, ¿no? Y es decir, ¿y por qué no existe la libertad? De decir, sí te aprecio, sí quiero, sin embargo, tal vez no quiero estar en este momento, o no comparto esa opinión, o no quiero ser partícipe de este secreto de la familia, o no, simplemente yo quiero hacer lo que yo quiero hacer, ¿no? Porque imagínate, a mí me llovieron tantas críticas y dentro de mi familia cuando yo renuncié a ese trabajo, porque todo el mundo, fíjate, o sea, se involucraban creo que hasta Wow. las tres ideas limitantes. Es que era algo seguro, es súper difícil encontrar un trabajo ahorita. Y yo decía, pero ¿por qué? Tanta gente quiere tu trabajo y tú renunciando. Sí, Estás loco, estamos en ¿cómo te medio de la atreves? crisis. Y yo dije, o sea, ¿cómo? O sea, no puedo aspirar a algo mejor, no puedo aspirar a crear algo por mí mismo. O sea, y casi, casi eso era así como que si no regresas y pides perdón en ese trabajo, ya no te quiero. Ok. O sea, si te das cuenta, Sí, sí, involucraba sí. los tres aspectos que te mencionaba, El ¿no? amor condicionado. Entonces dije, o sea, ¿cómo? ¿Por qué? ¿No? Y esas son las cuestiones fuertes que yo me di cuenta al trabajar eso que denomino sistémico familiar, ¿no? Y dices, sopas. Por eso te digo, o sea, mi impacto fue tan grande que yo dije, wow, o sea, si todo el mundo supiéramos esto, si todo el mundo aplicáramos esto, o sea, no manches, ¿no? Entonces, primero yo lo hice por mí. Y eso no quiere decir que no sigo en el proceso, o sea, tengo recaídas, ¿no? O sea, vengo saliendo de una depresión fuerte y digo, ok, pero la vida sigue. O sea, ok, sí, me cerré, me tumbé, me derrumbé, si quieres llamarlo de esa manera. Sin embargo, ahorita digo, ok, pero vamos para arriba, ¿no? Porque, o sea, no puedo volver a lo mismo, no puedo volver al víctima. Me tengo que volver el responsable de mí. Y nadie más lo va a venir a hacer, ¿no? Pues ya eres adulto independiente, pues ya te rascas con tus propias uñas. Entonces, por eso fue el impacto tan grande y por eso siento yo que fue esa chispita, esa llama que se vuelve a encender en ese pequeño Ricardo que de chiquito que decía que él quería ayudar y sanar a las personas. Tal vez no eran las palabras que utilizaba en ese momento, ¿no? Pero era lo que yo imaginaba haciendo. Claro que te
sentías que era tu llamado, tal me vez. daba sentido hacerlo, ¿no? Y entonces lo disfrutaba. O sea, yo recuerdo que jugaba a eso, ¿no? Al doctor o al banco y esas cuestiones, ¿no? Pues ahora ya no se juega, ¿no? Ahora Ahora ya es en todo el mundo serio. está en la vida virtual. Y Ajá. entonces fue cuando yo dije, a ver, cuento con esto, puedo hacer esto, vayamos sobres, ¿no? Entonces, eso fue lo que me llevó a hacer lo que actualmente estoy haciendo, que es preparándome para ser un naturópata. Genial, genial. Súper bella tu historia, me encanta. Gracias. Y de hecho, cuando te conocí, am, un poco de contexto para la gente que no sabe. Claro. Nos conocimos en un viaje, Sí. porque mi esposa en ese entonces estaba en Jalapa, yo iba a verla. Y entonces me acuerdo que en la conversación fue más o menos así de, no, sí, y entonces voy a estudiar naturopatía. Ay, ¿qué es eso? Y entonces ya me explicas. Y yo, ¿y por qué quieres estudiar eso si ya estudiaste finanzas, no? Economía, ¿qué Ajá. fue? Y pues ya tienes una carrera, ¿no? ¿Para qué quieres volver a estudiar? No, pues es que esto, y como, "Ah, ok. Y entonces, ¿pero por qué? No, pues porque yo me curé de esto. Y yo, a ver, espérate, de eso no se puede curar la gente. Ajá. Yo sé, porque también tengo doctores que, bueno, familia que son doctores y conozco casos que de eso no se cura la gente. O sea, ya te empastillan para el resto de tu vida. Y es como, no, de verdad yo me curé. Y era como que, a ver, espérate. Y entonces yo en ese momento andaba harto ya de un tema de salud que venía arrastrando desde los 16 años. Y fue como, a ver, espérate. Entonces, si tú te puedes curar, ¿yo también me puedo curar? Dijiste, sí. Y yo, no, estás loco. O sea, yo de Sí, verdad, sí, me esa acuerdo. conversación, yo te la agradezco tanto, tanto, tanto. Me cambiaste la vida. O sea, conocerte a ti me cambió la vida totalmente. Porque en ese momento yo ya estaba muy desesperado. Estaba en un lugar bastante profundo en mi salud. Era problema tras problema, dolor tras dolor, sangrado tras sangrado. Todos los días me dolía el estómago desde que despertaba hasta que me iba a dormir. Y era una vida completamente tormentosa. Entonces te conozco, me cuentas tu historia, yo digo, no es cierto, no hay forma, eso no existe. O sea, mi doctor me dijo claramente, tú tienes una enfermedad crónico-degenerativa y tu salud va a ir empeorando con el tiempo. Te vas a poner peor y peor y peor y peor y peor y peor y peor. Y entonces llegas tú y me dices, no, güey, te puedes curar. Sí, ajá. Ay, ajá. Ya mero. Ajá. Y entonces, gracias a ti, gracias a esa conversación, ahorita estoy tan bien, tan feliz, tan sano y sigo en la ambición de ya de plano no tomar ninguna pastilla, aunque mis doctores me siguen diciendo que eso es imposible. Sigo con esta visión de, ok, ya no me duele el estómago todo el día, ya no estoy sufriendo, ya no estoy sangrando, ya no voy al hospital por dolor, pero ahora quiero dejar de tomar pastillas. Entonces, ¿qué sigue para mí, no? Y de verdad te lo agradezco así, infinito, con el corazón en la mano. No, pues yo te invitaría a que te lo agradezcas a ti mismo porque al final esa batalla con uno mismo del permitirse tener una mente abierta no es fácil. Porque eso tiene que ver con lo que platicábamos, ¿no? Con nuestro sistema de creencias, cómo fuimos educados. Y casi, casi, o sea, al padrecito, al doctor y al maestro, y a tu papá y a tu mamá, Ujú. nunca les tienes que llevar la contraria, Nunca, ¿no? sí. Y entonces no es llevarle la contraria, sino el permitirte, el conocer el por qué, ¿no? Y entonces yo actualmente me considero hay un cuento en inglés que es el búho wire. Entonces yo me considero el wire, el por qué. Todo pregunto Ah, por qué, ¿y por qué por qué, esto? ¿Y por por qué, qué por lo qué, otro? por qué, ¿no? Ajá. Y eso me ha permitido, pues, abrir, ¿no? O sea, actualmente yo para recibir nueva información, conociéndome que soy muy sensacionalista a veces, digo, ok, la recibo, la meto en cuarentena cierto tiempo, ok, después te agarro y desde esa parte
Razonable, ok, 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 ok. Y entonces investigo un poco, digo sí o no, ok, un poco. Ver los pros y los contras, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita la gente de lo que yo estoy compartiendo, igual, ¿no? O sea, tú abres internet y te van a decir que pseudociencias y todas estas cuestiones. Yo lo único que yo siempre le digo a las personas, a algunas que se han acercado conmigo para tener cierto acompañamiento, les digo, pruébalo. Así como a mí me lo dijeron, no me creas, pruébalo. Y si te funciona, tú toma la decisión, si lo te apropias, si lo agarras para ti, y si no te funciona, adelante. O sea, no, yo no tengo la panacea, yo no tengo la solución a todo. Yo reconozco que yo como persona tengo límites, tengo alcances y obviamente que lo que yo estoy estudiando y lo que yo voy a hacer también tiene límites, límites y alcances. No, no voy a ser el cura todo, tampoco voy a ser el vende milagros, ¿no? O sea, hay que tener una ética, hay que ser profesionales, hay que ser neta, ¿no? Y yo considero que la verdadera forma de ser neta es que tú ya lo viviste, ya sabes qué se siente, ya sabes qué piensas, ya sabes lo que cuesta, Ah, sí. lo que cuesta, ¿no? Sí, totalmente. Y es esa cuestión, más que nada. Wow, súper. Muchas gracias por venir a compartir tu historia. Vámonos con un par de preguntas Claro. para que le sirvan a la audiencia si es que quieren cuestionar el Ujú. camino que están llevando y si es que quieren alinear el rumbo hacia una salud completa, hacia un despertar llenos de energía, hacia un superar alguna enfermedad o algo que estén ahí como atorados. Claro. Lo primero, la definición de salud y cómo es que ustedes, los naturópatas, dicen con entera confianza que el cuerpo es capaz de sanarse solo. Pues mira, si tú buscas la definición de salud, la propia OMS habla de que no es meramente una ausencia de enfermedad, sino también conlleva otros factores que te hablan del bienestar de la persona, ¿no? Entonces es allí donde yo digo, ahí está la respuesta, o sea, es un todo. No nada más es que tengas la gastritis, sino qué emoción estás viviendo con tu gastritis, qué situación frustrante estás viviendo que no digieres, que no dejas fluir, que ahí la tienes, que te puede causar un enojo, ¿no? Entonces, y así pudiéramos empezar a desmenuzar cada una de los síntomas o signos que puede estar presentando una persona. Porque esa es o sea, para nosotros los naturópatas no tratamos enfermedades, tratamos enfermos, Ok. ¿no? Así como hay muchas otras esquemas de la salud, llámese una homeopatía, llámese una medicina tradicional, llámese una ayurveda, la propia medicina tradicional de nosotros de México tiene su estructura, su razón de ser, ¿no? Entonces, cuando caemos en esta cuestión de intentar entenderlo, a veces es difícil porque no tenemos una mente más allá que nos permita ligar una cosa con otra, sino nuestra estructura de pensamientos e ideas es que no, hasta aquí es esto y a partir de acá es esto. Y entonces dices, "Sí, pero no interactúa, no es que sí, pero entonces, ¿cómo lo vas a explicar? ¿No? Tampoco estoy diciendo que tenemos que caer en esta cuestión de lo místico y, y New Age, ¿no? O sea, no. O sea, tiene una explicación. Sin embargo, la cosmovisión, la cosmogonía de cada uno de los pueblos de las civilizaciones es distinta. Porque nos encontramos en un ecosistema distinto, nos encontramos en un clima distinto, donde hay plantas, vegetales, animales muy distintos. Entonces, cada quien desde lo que tuvo, intentó explicarlo, ¿no? Y por ejemplo, aquí es importante mencionar esto de la energía vital, ¿no? O sea, nosotros lo llamamos energía vital, algunos le llaman el ki, o sea, hay muchas maneras de llamar esa esencia, esa fuerza, esa vitalidad que existe dentro de un organismo, dentro de un cuerpo, que al final es como que esa esencia del existir, del vivir. Entonces, si tú me dices científicamente explícame eso, pues digo, pues no, pero ahí está. Entonces, por esa cuestión, muchas veces podrían decir que lo que yo digo o lo que nosotros como naturópatas tomamos, pues es una charlatanería.
Sin embargo, dijeran por ahí algunos, no existe lenguaje científico o actual que permita darle una explicación a eso, sin embargo, ahí está. Existe y se manifiesta, ¿no? Entonces es por eso, ¿no? Eso nos sucede hasta en el idioma. Es como cuando, ¿me recuerdas cuando descubrieron el efecto placebo? Ujú. Que fue una auténtica revolución, fue una locura, porque dijeron, ¿cómo es posible que esta persona se está curando si le estoy dando una pastilla con azúcar o una pastilla inocua que no hace nada? Y da los mismos o mayores avances que esta persona que en efecto le estoy dando la medicina correcta para su padecimiento. Exacto. ¿Por qué está ocurriendo esto? Y entonces nadie podía explicarlo cuando lo descubrieron, obviamente. Nadie podía explicarlo, nadie podía entenderlo, sin embargo existe. Exacto. Y creo que actualmente hay muchos eventos, hay muchos sucesos, hay mucha información que no logramos entender y no logramos explicar. Sin embargo, existe y es posible. Exacto. Por ejemplo, esto que tú decías del efecto placebo, quien nos puede regalar ese gran conocimiento y certeza científica es el doctor Bruce Lipton, ¿no? Cuando él desarrolla esta publicación que él le llama la biología de la creencia, él tiene un PhD. O sea, no es el hierbero del Sonora, o el rameador, ¿no? Que mi respeto para ellos. O sea, ellos tienen hasta cierto punto en mi postura una actividad. Y un conocimiento milenario. Exactamente. Sí. Sin embargo, si nosotros queremos abordar esta parte de la rigurosidad de lo científico, ahí tenemos ciertos autores, ¿no? Pero muchas veces incomodan o muchas veces no es, pues, bienvenida ese tipo de información, ¿no? Y que es lo más fácil que se hace, pues, estar en contra de ella. Pero sí hay esos intentos de explicar las cosas. Y el caso que tú acabas de mostrar ahorita es el doctor Lipton, te lo explica sin ningún tipo de reparo. Ya que traes a Lipton al espacio, yo leí un libro, apenas llevo uno de él, y en este libro él habla acerca de que, ya ves que durante muchos años, y no sé si todavía haya doctores que lo digan, pero durante muchos años los doctores, cuando no encontraban una explicación de algo, tendían mucho a culpar el ADN y decían, es que es hereditario. Oiga, doctor, mire que vengo con diabetes. Ay, bueno, a ver, vamos a ver. ¿Su papá tuvo diabetes? Sí, doctor. ¿Su mamá tuvo diabetes? Sí, doctor. ¿Y sus abuelos? Los 4. Pues es por eso. Es que es hereditario. La diabetes es hereditaria. Viene en su ADN. Ya se lo heredaron su familia. Y entonces llega Bruce Lipton y dice, no. La diabetes, como todas las demás enfermedades crónico-degenerativas, son resultado del contexto al cual es expuesto el individuo. Exacto. Y entonces toda la comunidad se le viene encima. Y es como, ¿cómo te atreves a decir que nuestra explicación sagrada, que siempre funciona, la de rómpase en caso de emergencia, ya no es válida, ¿no? Y entonces llega y lo comprueba a través del método científico. Exacto. Entonces, a ver, sí, porque siempre nos reclaman el método científico. Ajá. Que el método y ahí está. Y ahí está. Entonces, a ver cómo le dices que no. Exacto. ¿No? Sí. Y entonces, aquí, igual esta parte tal vez la dejemos o la quitamos, pero sí me quiero mojar tantito, como dicen los españoles. Ujú. O más bien te invito a que te mojes. ¿Por qué crees que hay esta tendencia a negar las bondades, las virtudes y las ventajas de la naturopatía? Ay, Rob, tocas una llaga. Pero no mía, ¿eh? Claro, no es mía. Fíjate que
ahora sí que en este transcurso de estudiar la carrera, en una de nuestras materias del conocimiento científico, justamente, el docente nos pidió desarrollar una investigación. El tema libre, lo que tú quisieras. Y entonces, pues ya les confesé, ¿no? Yo soy el wire, ¿no? El wire. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero entonces, haz de cuenta que, o sea, aún ya estando aún ya haber tenido la experiencia de un proceso de sanación naturopático, o sea, todavía como que había una resaca dentro de mí de, oye, ¿y sí? ¿Y si es ¿Y real sí? esto? Entonces mi investigación, o sea, ya sabes, ¿no? Planteas una hipótesis y la vas cambiando 1000 veces dependiendo de las fuentes, bla, 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 ¿no? O sea, estoy hablando de fin de esta cuestión de salud que vivimos hace 4 años y y entonces pues no había bibliotecas, no había recursos pues para ir a hacer una investigación en forma, ¿no? Fue meramente una investigación en internet. Pero hay una frase que a mí me ha marcado mucho en economía, que a mí me ha llevado a entender y resolver muchas dudas de muchas cuestiones que acontecen en la vida, y es follow the money. Entonces, yo digo, ok, yo quiero desarrollar una investigación para sustentar que la naturopatía sí va. Y entonces, información, pero después me voy dando cuenta que no es tanto que la naturopatía sí funciona, sino más bien en qué contexto voy a aplicar yo naturopatía. Y me topo con lo que tú estás comentando. En un contexto donde a la naturopatía no se le da espacio, no se le da cabida, porque no cura, porque no muestra signos inmediatos, ¿no? Y dije, ok, ¿qué es lo que en la medicina alopática normalmente sí da eso? Pues la suministración de un medicamento. El Ok. suministra un medicamento, perdón. Y entonces dije, ok, pero ¿de dónde surge esto de un medicamento? Y sopas, ¿no? Igual, pues darse un clavado. Y entonces eso me llevó a investigar cómo se desarrolla la industria farmacéutica. Eso me lleva a investigar quién crea estas empresas. Esto me lleva a investigar bajo qué circunstancias surge. ¿Nos puedes compartir eso? Bueno, espero no ser muy rollero y muy alargado. Ajá. Básicamente lo que yo encuentro es que al final de la guerra civil en Estados Unidos surgen estas grandes personalidades que básicamente llevan la industrialización a Estados Unidos o hacen que se desarrolle la industrialización en Estados Unidos. Fortunas como unos Carnegie, los más conocidos, ¿no? Rockefeller. Rockefellers, Ajá. etcétera, ¿no? Morgan, bla, bla, bla. Entonces, viene saliendo de una guerra y estos cuates empiezan a hacer dinero. Obviamente también fueron personas que surgieron desde abajo, ¿no? Sin embargo, fueron audaces y lograron hacer lo que lograron. Sin embargo, se enfrentan a una situación de una desigualdad social muy marcada en cuestión de riqueza. Y eso generaba más descontentos y de por sí ya venían enojados, ¿no? Porque fue todo este evento de la esclavitud y toda esta cuestión. Entonces estaba súper dividida, súper exacerbada la sociedad. Entonces empieza esta cuestión de cómo le hacemos para manejar esta situación. Termina la guerra civil en Estados Unidos y entonces obviamente el gran descontento que surge a partir del surgimiento de millonarios en Estados Unidos va generando mayor inestabilidad a nivel social. Entonces, estos cuates que dicen, ¿sabes qué? Necesitamos una manera de poder apaciguar o controlar esto. Entonces, muy habilidosamente, conciben como un sistema para poder lograr ese cometido, lo que ahora nosotros conocemos como la filantropía, ¿no? Esa filantropía que en un principio fungió como caridad. Sin embargo, después se dieron cuenta que la caridad por sí mismo no les iba a resolver
el asunto que tenían ahí por tratar, entonces empezaron a llevar ciertas modificaciones. Espérate, me estás diciendo que todos los programas del gobierno donde regalan dinero no resuelven realmente nada. No, claro que no. Ok, continuemos. Nunca. Continuemos. Entonces, esta cuestión de les iba rindiendo frutos, pero no como ellos esperaban, entonces lo tenían que estructurar de una mejor manera. Entonces es cuando lo que ellos empezaron a implementar, nosotros lo conocemos como filantropía, donde ellos, parte de su fortuna, crean fundaciones y esas fundaciones se encargan de hacer específicamente una actividad que el gobierno o la sociedad no tenían la capacidad de hacer. Sin embargo, era una necesidad prioritaria para las personas. Entonces, ven que esto es bueno, empieza a haber cierto orden. Sin embargo, conforme la industria iba avanzando, más empleados iban entrando, había muchos accidentes, había bastante enfermedad, había toda esta cuestión que tenía que ver con el asunto de la salud. Entonces dijeron, a ver, tenemos que empezar a hacer algo porque esto no me está siendo eficiente, ¿no? Así a mí no me conviene tener un empleado que se me va a estar enfermando cada semana o cada mes y me va a estar faltando. Y aunque le descuente, o sea, no me sirve, no me funciona, no me es eficiente. Entonces es cuando voltearon a ver la cuestión de la salud, ¿no? Y entonces en la cuestión de la salud dijeron, ok, ¿cómo los tratamos? No había una estructura, no había un sistema. Y para esto entonces dijeron, ¿saben qué? Ya tenemos hasta cierto punto equilibrado este asunto social, pero necesitamos que las personas hagan lo que nosotros necesitamos que hagan. Y entonces es cuando dijeron, pues hay que educarlos. Ok. ¿Quiénes fueron los creadores de las primeras universidades que conocemos en Estados Unidos? Las grandes fundaciones. Entonces, las universidades se crean con el fin de crear a sus gerentes. Las universidades se crean con el fin de educar a esas personas para que ellos sepan hacer lo que esa nueva industria requería que esas personas hicieran. O sea que el sistema educativo actual, porque sigue en pie, se creó hace muchos años para satisfacer las necesidades de los puestos específicos de trabajo de las industrias que crecieron en la revolución industrial. Lo que necesitaba el sistema, para que ellos produjeran Mejor y las más rápido. personas que el sistema necesitaba en ese momento y actualmente sigue funcionando. Obviamente no es lo mismo que se enseñaba antes a lo que se enseña ahora. Se ha ido modificando, sin embargo el esquema es el mismo, ¿no? Entonces, ya tienen esta cuestión, ok, ya está operando, pero tenían esta cuestión de que se les enfermaban, de que se les accidentaban. Entonces decían, ¿y cómo hacemos? Entonces, dicen, pues hay que voltear a ver este asunto. Entonces fundan escuelas de medicina. Pero previamente, para que ellos pudieran dar ese paso, ya existía la famosa American Medical Association. Entonces ellos, al ver que no estaba funcionando esta cuestión de la salud, pero que era necesario tener incidencia ellos decían, no puedo ser juez y parte, entonces se acercan a la Fundación Carnegie y la Fundación Carnegie es quien encarga hacer lo que se conoce como el famoso informe Flexner. El informe Flexner lo desarrolla este personaje de apellido Flexner, en el cual se va durante, no recuerdo bien si eran 2 o 3 años, a toda Canadá, a todos Estados Unidos, a conocer lo que antes eran escuelas de medicina o lo que se consideraba que eran escuelas de medicina, para saber qué hacían, cómo lo hacían, qué trataban, qué no trataban, ¿no? Entonces, la conclusión a la que llega Flexner es que no está homologado, no está estructurado, no es científico, no es adaptable, porque se supone que lo científico es que lo puedes reproducir donde sea. Entonces dicen, no, tenemos que introducir lo científico.
Y entonces es cuando ellos ven esa gran oportunidad. Ok, entonces ahora voy a tener a mis nuevos gerentes de la salud. A estos nuevos gerentes de la salud yo les voy a enseñar qué es la salud, con qué la voy a tratar y cómo quiero que la traten. Y se fundan las escuelas, las universidades de medicina. Pasa el tiempo, viene la guerra mundial. Entonces, después de toda guerra, pues hay hambruna, hay toda esta cuestión de epidemias, de enfermedades. Y entonces es cuando voltean a ver y dicen, ok, entonces este modelo yo lo tengo que traspolar a todos lados porque obviamente era esta cuestión del imperialismo, me extiendo a los demás puntos, ¿no? Entonces era una cuestión de exportarlo a los demás puntos. Y entonces eso es lo que da orígenes a las diferentes formas que fueron adoptando hasta lo que hoy conocemos como la Organización Mundial de la Salud. Que la Organización Mundial de la Salud recibe el mayor financiamiento por parte de privados. Llámese una fundación Gates, una fundación de los magnates, de los actuales magnates, son los que financian. Entonces, follow the money. Entonces, ¿quién decide cómo es esta cuestión? Pero previamente a lo que conocemos nosotros como la OMS, ellos vieron esto de que era necesario exportar el modelo a todo mundo, pero cuando se derrota a los alemanes fueron los precursores del desarrollo de la industria química. Cuando derrotan a los nazis, la principal empresa y más grande del mundo a nivel químico era E.G. Farben. Entonces era tan grande, era un monstruo, que lo que decidieron hacer es, se llevaron todo el conocimiento, todo lo que la ciencia, tecnología química que habían desarrollado, y entonces vieron que ellos ya estaban viendo esta cuestión farmacéutica. Entonces, ya sabes, la historia la escriben los vencedores. 100%. Entonces, lo que no nos cuentan es que justamente cuando se dan cuenta de ese conocimiento que ellos habían desarrollado, dijeron, de aquí somos. Ya los estoy educando y ahora si yo me quedo con esta parte de la industria, yo la produzco y entonces la mejor manera de venderla es diciéndole a estos que yo educo que la manera de tratar es con esto. Ok, entonces yo le enseño a la gente lo que es la salud, cómo se logra la salud. Esa salud se logra a través de medicinas, de farmacéutica, de medicamentos. Y entonces yo les digo a estos que vendan mis medicamentos. Es un negocio bastante redondo. No, y esa es, digamos que la primicia, ¿no? O sea, o lo básico. Ahí agrégale cómo a estas alturas de la vida entra lo financiero, con las aseguradoras, con los institutos de seguridad social. A esto métele toda esta cuestión de lo quirúrgico, lo clínico, de invertir en instalaciones, o sea, es un estimulación al gasto realmente la industria de la salud. Yo lo considero como la industria de la salud. Ahora, si yo estoy enfermo, entonces puedo estimular económicamente la industria. Pero si estoy sano, no la puedo estimular. Y si yo estoy enfermo y voy al doctor y me dan medicina, pues todo bien, hay dinero para todos. Ujú. Pero si yo estoy enfermo y voy con un naturópata que me dice, mira, tus emociones están generando esto y esto y esto. Y entonces empiezo a tratar mis emociones, Parte de. empiezo a sanar, vamos a decir una pequeña parte, Sí, ¿no? parte de. Y entonces no necesité medicina y no necesité... Bueno, ahí yo considero que es importante primero definir qué es medicina. O sea, medicina, fíjate, Bueno, fármacos, no necesité fármacos. porque la definición de medicina es un arte de la curación, de la prevención y el tratamiento. Fíjate, arte, o sea, eso me gustó mucho cuando yo encontré esa definición. Pero bueno, ahorita lo que estamos, de tu pregunta inicial era a cómo llegamos a esta cuestión de que yo no estoy enfocado a fármacos, pero la imposición o el esquema o el sistema o la estructura bajo la cual
nosotros estamos inmersos en, tiene toda background, ¿no? O sea, todo este Wow. desarrollo. O sea, no es que se les ocurrió, No, 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 no. desde el principio, Es una no. O evolución sea, que tiene ha muchos ido años. evolucionando, ha Ujú. ido cambiando, por eso te digo, o sea, por una parte fue un orden, por otra parte era que no les eran eficientes, por otra parte era ok, y después ganan, y después dicen, ah, mira, puedo juntar una cosa con otra, y después si a esto le meto a lo financiero con aseguradoras, y si a esto le meto gasto en el gobierno, y si y la bola de nieve y ya lo que conocemos actualmente. Ok, wow. Buenísimo. Muchas gracias por la información, gracias por la historia. Un placer. Caen muchos veintes y sí, en efecto, digo, lo voy a decir así, obviamente creo que está mal dicho, pero mucha gente se beneficia de que la gente no sane, de que la gente no esté curada, que la gente esté enferma. Exacto. Hay mucho dinero circulando gracias a que la gente está enferma. Bueno, vamos a las siguientes preguntas. Amigo, estas preguntas son un poco de cajón. Me gusta hacérselas a todos los invitados Ujú. porque estoy en este explorar de qué es y cómo se alcanza. Entonces, lo primero que te quiero preguntar es, ¿cuál es el legado que quieres dejar en este mundo? ¿Cómo quieres que la gente te recuerde? Ay, qué pregunta tan interesante. Fíjate que, ¿qué legado es? No sé si van a recordar mi nombre, pero al menos me gustaría que la labor que yo hice le funcione a las personas para poder lograr hacer las cosas mejor y tal vez de una forma diferente. O sea, no tanto así como el que descubre La un penicilina. Ajá. receptor y tiene su nombre, o un nuevo músculo y le pusieron su nombre. No, sino si tal vez yo puedo contribuir a que las cosas se hagan de una forma mejor y tal vez de una forma distinta y eso le funciona a la gente, para mí sería genial. ¿Qué es el éxito, amigo? ¿Cuál es tu definición de éxito? El éxito. Fíjate que, ay, no sé, se me vienen muchas cosas a la cabeza. Sin embargo, yo retomo esta cuestión de ser íntegro conmigo mismo, ¿no? Y entonces para mí éxito es estar en paz conmigo mismo. No deber, o sea, no tener la carga moral o de cualquier otro tipo a otra persona, sino yo tener esa conciencia de lo que yo hice está bien y por eso yo estoy bien conmigo mismo. Para mí eso Genial, es el éxito. genial. Va relacionado con la paz, con la tranquilidad, Sí, con una conciencia tranquila, limpia. exacto. Ok. ¿Cómo se alcanza el éxito, amigo? Pues echándole. Pues ¿Qué? primero que nada, tratándote, ¿no? O sea, al final conociéndote. O sea, basándome en lo que Sí, sí, yo sí. te marco, ¿no? Como yo defino éxito, conociéndote, ¿no? O sea, ya cuando te quitas todo eso que tienes encima de lo sistémico familiar o social, o sea, ¿qué, qué eres? ¿Quién eres? ¿Qué te llena? ¿Qué quieres? Es trabajar eso. Para mí esa es la forma de llegar al éxito. Partiendo de quién soy, qué quiero, qué estoy haciendo, ¿no? Amigo, ¿cómo estoy disfrutando esta conversación? Gracias por haber venido. Un placer. Si alguien se quiere poner en contacto contigo, si alguien se quiere poner en contacto contigo, ¿cómo lo hacen? ¿A través de qué plataforma? ¿Cómo pueden acercarse a ti? Mira, actualmente justo estoy desarrollando un proyecto en el cual voy a comenzar a dar difusión de información, obviamente relacionada con la naturopatía. El perfil que vamos a estar manejando en Instagram es naturópata Rick Guzmán. Y a partir de esa plataforma es donde planteo hacer el compartir esa información, porque primero es saber qué es, qué hacemos, para si en dadas circunstancias se requiere o dar un acompañamiento, ahí estaremos. Y es el proyecto que ahorita estoy trabajando para que podamos llegar más
a las personas con esta información. Genial. Entonces que te busquen en Instagram, Naturópata naturópata Rick Guzmán. Guzmán. Ok, genial. Pues amigo, muchas gracias. Un Gracias por placer, haber Rob. venido. Gracias por haber recorrido mitad de la República, porque vienes desde Veracruz. Y ahorita haber recorrido toda la Ciudad de México, porque vienes desde Iztapalapa para el mundo. Estamos en Santa Fe. Entonces, gracias de verdad por el esfuerzo. Un placer, Rob. Y gracias por venir a contarnos tu historia, abrir tu corazón y entregar todo el valor inmenso que nos has entregado el día de hoy. De verdad, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad. O sea, la verdad es que es la primera vez que hago esto. Es totalmente nuevo para mí. Ajá. Espero contribuir a tu público, a las personas que te siguen. Y pues nada, ahora sí que eso es parte de lo que queremos, ¿no? Si esto funciona, pues adelante. Y si no funciona, pues también adelante, no lo tomen. Sigamos adelante. 100%. Muchas gracias, amigo. Gracias a ti, Rob. Gracias por llegar hasta el final del video. YouTube impulsa los videos que reciben likes, comentarios y suscripciones mostrándoselos a más gente. Así que también te doy las gracias por tu like, tus comentarios y por haberte suscrito, ya que gracias a tu interacción es que podemos llegar a más personas y seguirlas inspirando a alcanzar la vida de sus sueños. Por último, te invito a que te des una vuelta al canal porque ahí tenemos más entrevistas que estoy seguro que van a aportar grandísimo valor a tu vida.